Si no sabes en qué cole estudiar y buscas profes de un alto nivel, ven a un cole que te enseña valores y que te forma para la sociedad. Y es que todos en Puno ya lo saben, este colegio ya es el mejor. Primeros puestos en conocimientos, nuestros alumnos ya lo han demostrado. Aprender y compartir cada instante con los profes que te enseñan día a día. Sé que tú... Muy buenos días, vamos a empezar el día de hoy, dentro del marco de las sesiones virtuales, con el curso de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. El marco con el que vamos a trabajar y la competencia que vamos a desarrollar en esta ocasión es lo referente a la construcción de la identidad. El tema es nociones generales y este tema es fundamental para los grados de cuarto y quinto de secundaria. Lo primero que nosotros vamos a abarcar es desde el punto de vista clásico, del desarrollo personal, ciudadanía y cívica, que nos pide que nosotros conceptuemos y definamos cuáles son los alcances de la educación cívica. Es decir, que la clase del día de hoy tiene una clase de introducción para que los menores de cuarto y quinto de secundaria puedan ellos ver qué temas se van a desarrollar durante el listado de clases a lo largo del año. Es así que vamos a empezar con el primer tema. Educación cívica. Etimológicamente, tenemos que ver que la palabra educación proviene del latín educatio y cívica del latín civis. Educatio, ¿qué significa? Educar, enseñar, mientras que civis significa ciudadano. Es muy importante que tú tomes en cuenta que la etimología estudia el origen de las palabras. Entonces, desde el punto de vista etimológico, ¿qué estudia la educación cívica? Estudia cómo es que nosotros le enseñamos al ciudadano cuál es su rol dentro de una determinada sociedad. Ahora trabajemos cuál es el concepto de educación cívica, porque recuerda, estamos trabajando desde el punto de vista de la competencia de construir su identidad, pero exactamente nos estamos refiriendo a lo que es cívica, lo que es el civismo. El concepto de educación cívica es el estudio de las relaciones sociales, es decir, que estudia cómo es que nosotros nos desarrollamos como personas dentro de una determinada sociedad y cómo es que al relacionarnos entre nosotros nos relacionamos con el Estado. Eso estudia la educación cívica, ese es el concepto. Estudia las relaciones sociales entre personas y cómo es que nosotros al relacionarnos entre personas nos relacionamos con el Estado. Y aquí que nosotros tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que de dos a más personas hacen un conjunto de personas y un conjunto de personas es una sociedad. Es decir, ¿qué es lo más importante dentro de una sociedad? De una sociedad, lo más importante, como también se le conoce como la célula básica de la sociedad, es la familia. Esto desde el punto de vista de la Constitución Política del Perú. Pero tenemos que entender algo, que para que una familia se consolide desde un punto de vista legal, tiene que tener una unión legal. Y ahí que también otro instituto natural y fundamental de la sociedad es el matrimonio. Entonces, ven acá, mira, otra vez. Estamos trabajando, el tema educación cívica. ¿Cuál es el tema? Nociones generales de educación cívica. Y tú tienes que ver algo. ¿Cuál es el concepto? ¿Qué estudia la educación cívica? Estudia las relaciones sociales. ¿Entre quiénes, profe? Entre nosotros. ¿Cómo es que entre personas nos relacionamos? Y si nos relacionamos entre personas, nos estamos relacionando ¿en qué te dije hace rato? Nos estamos relacionando en sociedad. Muy bien. Porque recuerda, de dos a más personas hacen un conjunto de personas. Y un conjunto de personas es una sociedad. Entonces, estudia cómo es que nosotros al relacionarnos en sociedad nos relacionamos con el Estado. Y te dije, ¿qué es lo más importante dentro de una sociedad? La familia, que desde el punto de vista de la Carta Magna es el instituto natural y fundamental de la sociedad. Pero no solo la familia, sino también el matrimonio. Que el matrimonio consolida la unión desde el punto de vista legal. Entonces, hasta ahí estamos.
ya sabes. ¿Cuál es el concepto de educación cívica? Estudia las relaciones sociales entre personas con el Estado y el Estado entre personas. ¿Qué es lo más importante dentro de una sociedad? Familia, matrimonio. Pero nosotros tenemos que ver cuál es el rol preponderante del Estado, porque recuerda, esta es clase introductoria, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser el rol preponderante del Estado? Va a ser regular las relaciones sociales, es decir, que nosotros tengamos que caminar dentro de una línea recta sin ir para los costados, es decir, sin cometer actos por el cual se nos podamos llegar a tener una sanción penal. Y es por eso que este Estado tiene una característica principal que tú no te puedes olvidar por nada. Recuerda, todo Estado que regula a su sociedad, que regula la sociedad, ¿no?, a través de normas jurídicas, es un Estado de derecho. No te vas a olvidar. Es decir, todo aquel Estado, cualquiera fuese su característica, si una anarquía, una monarquía o un Estado constitucional, siempre y cuando regule la vida en sociedad de las personas a través de normas jurídicas, es un Estado de derecho. Hasta aquí estamos. Entonces, miren, la educación cívica, para poder llegar a nosotros, para que nosotros podamos comprenderla y podamos estudiarla, se va a basar principalmente su rango de estudio en las fuentes de la educación cívica. Otra vez, para que nosotros podamos conocer, podamos saber, ¿no?, cuál es el rango de estudio de la educación cívica, nosotros nos vamos a basar ¿en qué? En las fuentes de la educación cívica. Y profe, ¿cuántas fuentes tiene la educación cívica? La educación cívica tiene dos fuentes de la educación cívica, ¿no? Por un lado tenemos al Código Civil y por el otro tenemos a la Constitución. Entonces, mira acá, mira acá, mira acá. ¿Cuántas son las fuentes de la educación cívica? Dos, profe. Código Civil y la Constitución. Que son estas las encargadas de que nosotros podamos estudiar con mayor profundidad lo referente a la educación cívica. No te vas a olvidar. Muy bien. Entonces es muy importante también que al margen de mencionar cuáles son las fuentes de la educación cívica, nosotros podamos desarrollar desde un punto de vista histórico. ¿Cuántos códigos civiles? ¿Cuál habrá sido el primer código civil del mundo? ¿O cuál habrá sido la primera constitución del mundo? Entonces acompáñame por este lado. Vamos a desarrollar las fuentes de la educación cívica. Por un lado, como te mencioné, tenemos al Código Civil. Para nosotros poder hablar del Código Civil, tendremos que remontarnos, tendremos que retroceder muchos años atrás y tendremos que establecernos principalmente en Francia. Profe, ¿por qué en Francia? Porque te dije, vamos a aprender cuál es el primer Código Civil del mundo, ¿no? Entonces, para nosotros poder saber cuál es el primer Código Civil, no te estoy diciendo del Perú, ¿ah? Oye bien, te estoy diciendo cuál es el primer Código Civil del mundo. Entonces nos tenemos que ubicar en Francia. ¿Exactamente en qué año, profe? En 1804. ¿Qué tenemos? El Código Civil Napoleónico de 1804, que se encarga principalmente de regular las relaciones sociales. Ahora que ya sabes cuál es el primer Código Civil del mundo, enfoquémonos en el Perú. Profe, en el Perú, ¿cuántos códigos civiles tenemos? ¿Uno, dos? No, amigo, en el Perú tenemos 3 códigos civiles. A lo largo de nuestra vida republicana, ¿no?, llegamos a tener 3 códigos civiles. Profe, te has dicho algo muy importante, vida republicana. ¿Cuándo nosotros como Perú empezamos nuestra vida republicana? Empezamos desde la independencia del Perú, ¿no? Desde que don José de San Martín proclama la independencia. Un 28 de julio de 1821 se reconoce este hito histórico como un paso a la república, por mucho que los españoles aún permanecían en el Perú. Pero bueno, eso ya es propiamente de historia. Sigamos acá. Entonces, como te mencionaba, ¿no?, ¿cuántos códigos civiles tenemos en el Perú? 3. El primer código civil tendremos que recordar, pues nosotros, a Ramón Castilla.
y tendremos que ir hasta el año de 1852, ¿no? Ramón Castilla, conjuntamente con la comisión revisora que se encarga de redactar el primer Código Civil, tiene como idea y tiene como base el primer Código Civil del mundo, el Código Napoleónico de 1804. Es así que el año de 1848, 49, 50, 51 y finalmente se termina en 1852, tenemos el primer Código Civil del Perú, que se encarga principalmente de regular, de buscar las regulaciones sociales tan importantes como te mencioné hace un rato, que es la familia, el matrimonio. Porque hoy escucha, ahorita vamos a desarrollar cuáles son los 3 códigos civiles, pero tú tienes que entender qué regula el Código Civil. El Código Civil regula desde que nos encontramos en el vientre de nuestras madres, es decir, desde que somos concebidos, ¿no? Porque desde el punto de vista de la educación cívica no adopta la teoría biológica, sino que adopta la teoría religiosa, que hace referencia a que el ser humano empieza con la concepción. ¿Me estás entendiendo? Y el Código Civil empieza la dación de todos los conceptos sobre la persona desde este punto, porque el artículo 1 dice: el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece a que nazca vivo. ¿Me estás entendiendo? ¿Ah? Entonces, desde ahí, y también va a regular una vez que tú nazcas, una vez que tú crezcas, adquieras la capacidad de goce, esto cuando naces, la capacidad de ejercicio cuando cumples 18 años, y una vez que tú cumples 18 años, el Estado, a través del Código Civil, te dice: oye, tú ya te puedes casar, puedes formar una familia. Y también regula cuáles son los requisitos del matrimonio, qué tipos de impedimentos existen, especiales, absolutos, relativos, ¿no? Como yo les menciono en clase, chicos, ¿qué regula el Código Civil? Naces, creces, te reproduces y mueres. Profe, cuando yo muero, ¿el Código Civil regula estas relaciones? Sí, lo que se conoce también como el régimen de sucesiones, que es una institución mortis causa, es decir, por causa de muerte. Entonces, otra vez, mira. Ven acá. ¿Qué regula el Código Civil, profe? Desde que naces, creces, te reproduces y finalmente mueres, ¿no? Naces, te dice: oye, tú, concebido, eres sujeto de derecho en todo cuanto te favorece a que nazcas vivo. Creces, capacidad de ejercicio, puedes contratar, puedes casar. Creces, capacidad de ejercicio, puedes contratar, puedes casarte, ¿no? Naces, creces, te reproduces, tienes hijos. ¿Tú qué responsabilidad vas a tener sobre ellos? La patria potestad. Profe, ¿qué pasa si mis papás se mueren? Tutela. ¿Qué pasa si soy mayor incapaz? Curatela. Todo eso está regulado en el Código Civil. Y te dije, cuando mueres, lo que se conoce esta institución como el régimen de sucesiones, que es una institución mortis causa. Que tenemos el causante, que es la persona que muere, que deja su herencia en favor de sus herederos. Que estos temas ya los vamos a ir trabajando más adelante, ¿sí? Entonces, ahora que ya sabes qué regula el Código Civil, sigue acá con el antecedente. ¿Y cuántos códigos civiles tiene el Perú? El primero es de 1852, que tarda muchos años, ¿no? Porque esto no empieza ese mismo año, sino que empieza ya por el año 1848, 1849, cuando el presidente, ojo, ¿quién estaba de presidente, profe? Pero bueno, para esto tenemos que observar dos situaciones muy importantes. Que va a haber una persona que se va a encargar de elaborar, es decir, que va a encargar a otras personas que redacten el Código Civil. Obviamente, si tenemos el primer Código Civil del mundo, que es de Francia, como ejemplo, no lo vamos a hacer tal cual. Tendremos que ajustarlo a la realidad peruana. Uno, elaborar. Y dos, ¿quién es aquella persona que promulga? Profe, ¿a qué hace referencia con promulgar? Aquella persona que lo da a conocer, que lo publica. Ojo, elabora, redacta, promulgar, el que lo da a conocer, el que lo publica. Y, profe, ¿quién se ve? Durante el gobierno de quién se elabora el primer Código Civil. Yo te dije, recuerda, Ramón Castilla. Muy bien.
el mariscal Ramón Castilla Marquesado. Pero antes de que este señor pueda publicar el primer Código Civil del mundo, que durante su gobierno se elaboró no sale del gobierno. Es así que el encargado de promulgar el primer Código Civil del mundo es un puneño. ¿A quién estamos haciendo referencia, profe? Al señor José Rufino Echenique. No te vas a olvidar, ¿ya? José Rufino Echenique. Excelente. Sigamos entonces. Como te dije, el Perú tiene 3 códigos civiles. Segundo Código Civil. El segundo Código Civil se da en el año de 1936. En el año de 1936. Para ello, felizmente, la misma persona o el mismo presidente durante su gobierno, ¿no?, que se elabora, es el mismo durante su gobierno que se va a promulgar. Entonces, ¿quién elabora y quién promulga el segundo Código Civil? El presidente Óscar Raimundo Benavides. Óscar Raimundo Benavides. El militar Óscar Raimundo Benavides. Excelente. Y ya por último, y no menos importante, aunque yo te diría es el más importante de los 3 códigos civiles. Profe, el más importante, claro pues. ¿Por qué, profe? Porque es el Código Civil actual. En la actualidad, 2020, estamos bajo el imperio de este Código Civil. Oye, mira tú, ¿de qué año es el actual Código Civil, profe? Del año de 1984. Yo quiero que quede claro algo, chicos. Al decirte que elabora Ramón Castilla, yo no te estoy diciendo que Ramón Castilla se encargó él mismo de redactar él solito lo hecho. No, te digo, durante su gobierno, Ramón Castilla estableció una comisión encargada de redactar. Y en cada año fue esta misma, fue una comisión que fue asignada obviamente por un presidente distinto para que se encargue de redactar el Código Civil. Entonces, profe, Ramón Castilla no elabora, no, sino que durante su gobierno, ¿me estás entendiendo? ¿Ya? Entonces, aclarado ya esto, sigamos con el actual Código Civil. Profe, el actual Código Civil es de 1984, ¿quién estaba de presidente, profe? Lo mismo, felizmente, elabora y promulga una misma persona, un mismo presidente. ¿Quién estaba de presidente en 1984? Fernando Belaúnde Terry. Fernando Belaúnde Terry. No te vas a olvidar. Fernando Belaúnde Terry. Y recuerda, amiguito, primer o segundo periodo de gobierno. Segundo periodo de gobierno. No te vas a olvidar. Segundo periodo. Porque recuerda, por historia, que el primer periodo de gobierno le dan golpe de Estado. ¿No? ¿Quién le da golpe de Estado en su primer periodo de gobierno? Juan Velasco Alvarado. Esto es algo que tú no te puedes olvidar. Entonces, repasamos. El primer Código Civil del mundo, 1804. El primer Código Civil del Perú, 1852. El actual Código Civil del Perú, de 1984, cuando estaba de presidente el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Muy bien. Entonces, te dije, oye, ¿cuántas fuentes tiene la educación cívica? 2. Código Civil desarrollado y la Constitución. Entonces, ahora vamos a pasar a desarrollar la segunda fuente de la educación cívica, que hace referencia a la Constitución. La Constitución. Profe, ¿también vamos a observar a la Constitución desde ese punto de vista? Claro que sí. Pero vamos a, te voy a dar las claves sobre la Constitución. ¿A qué hace referencia sobre las claves? Aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta sobre la Constitución. Porque propiamente la Constitución lo vamos a desarrollar más adelante. Entonces, empecemos. Primero, así como nosotros tenemos 2 nombrecitos, otros tienen 3, algunos solo tienen 1, la Constitución tiene 2 nombres.
La Constitución también es conocida como Carta Magna. Carta Magna, profe. Sí, es decir, que si a ti te preguntan, ¿no? Si yo te voy a preguntar en clases, un examen que yo te tome, ¿cuántas cartas magnas tiene el Perú? No te vas a poner triste, pues no vas a decir, profe, no es posible. No, porque te estoy diciendo ahorita, mira, Constitución se le conoce también como Carta Magna. Oye, y hablar de la Carta Magna es muy importante, porque esto nos ayuda a definir cuál ha sido la primera constitución del mundo. Porque la primera constitución del mundo tuvo como título la Carta Magna. Para lo cual ya no tendremos que irnos a Francia, sino tendremos que ir a Inglaterra. Inglaterra, profe, Inglaterra, ¿no? Que está arribita, encima de Francia, ¿no? Está dividido por mar. Pero bueno, mira acá. La Carta Magna, la primera Carta Magna, o la idea de Carta Magna, nace en Inglaterra. ¿En qué año, profe? El año de 1215. No te vas a olvidar. Oye, ¿cuál es la primera constitución del mundo? La Carta Magna de 1215. Del mundo, ¿ah? De 1215. Y tú te acordarás esto con Juan, ¿sí? La Constitución. Entonces ahora trabajemos. Profe, ¿qué es la Constitución? La Constitución, ¿no? Es aquella norma de mayor importancia dentro de una sociedad. Y es ahí que se habla de una supremacía constitucional. Pero todavía, mira, vamos a hablar desde el punto de vista de la etimología. Oye, mira tú, escucha, ¿qué he estudiado la etimología? El origen de las palabras, ¿verdad? Muy bien. Etimológicamente, ¿de qué palabra deriva constitución? Del latín constituere o constituere. Profe, ¿qué significa este latín constituere y constitutere? Significa ley de leyes. Ley de leyes. No te vas a olvidar. Mira, la Constitución, también conocida como Carta Magna, ¿no? Etimológicamente, ¿de qué palabra deriva? Del latín constituere o constitutere, que significa ley de leyes. Entonces, entiéndeme, profe, si es ley de leyes, ¿eso quiere decir que es la norma de mayor importancia? Así mismo es. La Constitución goza constitucionalmente reconocido de lo que se conoce como la supremacía constitucional. Profe, ¿a qué hace referencia la supremacía constitucional? Que dentro de una determinada sociedad, la Constitución va a ser la norma de mayor prevalencia. ¿Qué hace referencia a prevalencia, profe? Va a ser la norma de mayor importancia. Supremacía constitucional. Es decir, que la norma de mayor importancia en el Estado peruano va a ser la Constitución. Va a estar por encima de cualquier norma con rango de ley y obviamente de cualquier norma de menor jerarquía. Profe, ¿qué normas, qué leyes tenemos? Por ejemplo, tenemos decretos supremos, decretos de urgencia propios del presidente, ¿no? Que de acuerdo a las situaciones sociales están muy de moda. Entonces, mira, otra vez, etimológicamente la Constitución proviene del latín constituere y constitutere. ¿Qué quiere decir eso? Que es una ley de leyes. Y hablamos de supremacía constitucional. Dentro de un sistema normativamente, jurídicamente hablando, es decir, dentro de un sistema de normas, ¿cuál es la norma de mayor importancia? La Constitución. Profe, una pregunta. ¿El Código Civil es una ley? Así es una ley que esta fue creada por un decreto legislativo, que es una norma con rango de ley. ¿Eso qué quiere decir, profe? ¿Que la Constitución está por encima del Código Civil? Así es, amigo. La Constitución, al gozar de la supremacía constitucional, es una norma que va a estar por encima, incluso del Código Civil. No te vas a olvidar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora trabajemos, ¿no?, el aspecto de los antecedentes históricos de la Constitución.
Profe, a lo largo de estos años, ¿cuántas constituciones ha habido? Entonces, acompáñame por este lado. ¿Ya? En el Perú. Evolución, o lo que también se conoce como historia de las constituciones. Profe, ¿cuántas constituciones tiene o ha tenido el Estado peruano? 12 constituciones. No te vas a olvidar. ¿Ya? 12 constituciones. Pero siempre existe un poco de discordancia, un poco de equivocación. ¿En qué aspecto, profe, existe equivocación? Cuando nosotros nos referimos a que existen 12 constituciones, porque para algunas personas, ¿no?, algunos teóricos mencionan que el Perú tiene 13 constituciones. Pero yo te voy a aclarar aquí algo. Miren, el Estado peruano tiene 12 constituciones. Entonces, ¿cuál es la constitución con la que se confunde? La constitución con la que se confunde, la cual se le atribuye que es la primera constitución, es la constitución de 1812. No te vas a olvidar. Profe, la constitución de 1812, sí, la constitución de 1812, conocida también como Constitución de Cádiz. Oye, recuerda algo, en 1812, ¿nosotros éramos república o estábamos bajo el dominio de la monarquía española? Ah, estábamos bajo el dominio de la monarquía española, ¿no? Entonces, esta constitución no es peruana, se crea en España y es propiamente una constitución española, que estuvo en vigencia en el Estado peruano, al igual que en España, al igual que las colonias españolas en América, estuvo hasta la independencia de cada colonia en América por parte de España. Entonces, dicho esto, recuerda tú, la Constitución de 1812 no es una constitución peruana, sino es una constitución española. Entonces, el Perú, ¿cuántas constituciones tiene? 12. Resaltemos las más importantes. De las 12 constituciones, la primera, ¿no? La primera es del año de 1823. Pero ojo, ojito, ojazo, recuerda algo. ¿Quién llega al Perú, históricamente hablando, en 1823? Dentro del marco de la independencia del Perú, Simón Bolívar, ¿no? Pero, profe, ¿qué tiene que ver que Simón Bolívar haya llegado? Escucha, mira, el año de 1823, ¿no?, cuando estaba de presidente José Bernardo Torre-Tagle, ¿no? José Bernardo Torre-Tagle, este señor se encarga de promulgar la primera constitución, pero justo llega Simón Bolívar. Es así que esta constitución se va a conocer como constitución muerta. ¿Qué ha pasado, profe? ¿Por qué muerta? ¿Quién ha sido el que la ha asesinado? No, nadie la ha asesinado, sino que se conoce como constitución muerta. ¿Por qué, profe? Porque no, oye, escucha, no entró en vigencia. ¿Me estás entendiendo? No entró en vigencia. Es decir, fue por gusto, prácticamente. En palabras simples y sencillas, fue por gusto. ¿Pero por qué, profe? Explícame un poquito. Mira, te explico acá. Cuando Simón Bolívar llega al Perú, el Congreso de la República le otorga las facultades de dictador supremo. Es decir, que ¿quién ostentaba todo el poder en la República del Perú? Simón Bolívar. Entonces, si la Constitución es la expresión del poder del pueblo, y el Congreso, que es el que representa al pueblo, le otorga las facultades a Simón Bolívar de dictador supremo, es decir, que él tiene el poder absoluto en el territorio peruano, te pregunto, ¿necesitaríamos alguna constitución? Y es por eso que esta constitución se la conoce como muerta, porque no entró en vigencia. Muy bien, sigamos con la segunda, porque es muy importante también. Oye, profe, si esta constitución no entra en vigencia, entonces háblame de la segunda. Mira, la segunda constitución es del año de 1826. Recuerda algo, amigo, mira, recuerda.
¿Quién llega al Perú en 1823? Simón Bolívar. Entonces, ¿y ese señor iba a estar de dictador para siempre hasta que se muera? No, simple y llanamente tenía la tarea de apoyar para la consolidación de la independencia del Perú. Y una vez que se logre esto, tenía la tarea de redactar una nueva constitución. Entonces, lógica, ¿quién redacta la segunda constitución? Simón Bolívar, el señor. Muy bien. Entonces, el encargado de elaborar la segunda constitución, ¿quién va a ser? Simón Bolívar. Simón Bolívar, con la constitución de 1826, tenía una idea innovadora. Este señor quería todavía estar en el gobierno. Así que la constitución de 1826 tiene la característica de ser vitalicia. Eso es lo que proponía Simón Bolívar, es lo que propuso Simón Bolívar. Que sea una constitución que el gobierno dure de por vida. Es decir, todo lo que dure la vida de la persona que ha sido electa como presidente. No 5 años, no 10 años, no 15 años, sino que el gobierno, al gozar de la característica de vitalicio, iba a durar todo lo que dure la vida del presidente o la persona a la cual se haya elegido. Entonces el Perú estaba disconforme con esta norma. Simón Bolívar, muy molesto, deja la dictadura y deja esta atribución de crear una nueva constitución. Prácticamente la constitución del 26 ya estaba completamente redactada, solo faltaba quien la promulgue. Simón Bolívar no está. ¿A quién deja en su lugar, profe? A el general Santa Cruz. No te vas a olvidar. Deja a Santa Cruz en su lugar. Entonces, ¿quién elabora durante el gobierno de quién se elabora la segunda constitución? Durante el gobierno de Simón Bolívar. Pero ¿quién se encarga de promulgar? Santa Cruz. Simón Bolívar se va. ¿Y esta constitución qué característica tiene? Vitalicia. Contra viento y marea, Santa Cruz promulga la constitución de 1826, siendo esta la constitución de menor duración. ¿Te acuerdas que te dije que el Estado peruano estaba en desacuerdo? Sí, me acuerdo, profe. Entonces, contra viento y marea, logran que esta constitución solo dure 49 días, nada más, siendo así la constitución de menor duración. Muy bien. Profe, muerta la primera, la segunda 49 días. Entonces, profe, no teníamos constituciones, ¿no? Entonces, hablemos de la tercera. La tercera constitución ya va a ser la más importante, o es la más importante. ¿Por qué, profe? Porque a partir de esta constitución ya sienta las bases para la posterior creación de las demás constituciones. 1828. ¿Quién se encarga de elaborar y promulgar esta constitución? Es el que estaba de presidente, José de la Mar. No te vas a olvidar. Y esta constitución lleva, ¿no?, como característica principal, ya te dije, es la más importante, por lo cual se conoce como la madre de las constituciones. Mira, no te vas a olvidar. La madre de las constituciones. Así como hay una constitución de menor duración, también habrá una constitución de mayor duración. Hasta acá estamos siguiendo un orden correlativo. Yo te dije al inicio, vamos a hacer las características importantes, no vamos a desarrollar las 12, porque eso ya va a ser tema para otra clase. Propiamente hablaremos con mayor profundidad sobre cada característica de cada constitución. Ahora solo son aspectos, ¿no?, aspectos importantes de cada una de ellas para que tú tengas en cuenta. Porque recuerda que el tema que estamos trabajando es nociones generales, dentro del marco de la competencia de construcción de identidad.
A través de esto, a través del Código Civil, a través de la Constitución, es que nosotros nos sentimos, ¿no?, identificados con el Estado peruano. Tenemos que saber esto, cuál ha sido la evolución para llegar a la Constitución actual, ¿no?, y sentirnos y tener ese patriotismo hacia el Estado peruano. Entonces, continuemos acá. Miren, si así hay una Constitución de menor duración, entonces va a tener que haber una Constitución de mayor duración. ¿De qué año es la Constitución de mayor duración, profe? De 1860. Y va a aparecer otro nombrecito que ya hemos observado dentro de los códigos civiles. ¿Quién, profe? Ramón Castilla. Ramón Castilla, ¿no?, es el encargado durante su gobierno, ¿no?, se elabora la Constitución conocida como la más longeva o la Constitución de mayor duración. Profe, ¿cuánto tiempo dura esta Constitución? Una aproximada. Duró 60 años aproximadamente, ¿no? 60 años aproximadamente. No te vas a olvidar, ¿ya? 60 años aproximadamente, siendo así la Constitución de mayor duración. No te vas a olvidar, amigo, ¿sí? Profe, ¿esta Constitución qué número de Constitución es? Mira, cuarta, 1834, quinta, 1839. Tú tienes tu guía en tu casa, sígueme con esto, por favor. Estamos trabajando para cuarto y quinto de secundaria. Quinta, 1839. Sexta, 1856. Entonces, esta Constitución, ¿qué número es? La séptima Constitución, profe. Muy bien. Entonces, ya tenemos a la de menor, ya tenemos a la de mayor, y ahora trabajemos la penúltima y la última Constitución para poder terminar con la evolución de las constituciones, lo que también se conoce como historia de las constituciones. Si es que hay 12 constituciones, ¿cuál es la penúltima? La 11ª, profe. ¿De qué año es la 11ª? De 1979. ¿Quién estaba de presidente el año de 1979 en el Perú? Francisco Morales Bermúdez. El militar Francisco Morales Bermúdez. Durante 1978, en el Perú, se convoca a una asamblea constituyente. No te vas a olvidar, se convoca a una asamblea constituyente. Mira, la asamblea constituyente 1978-1979, para la redacción de la Constitución de 1979, porque se termina de redactar en 1979. Profe, ¿por qué me dices eso? Eso es ilógico. Espérate, ahorita te vas a dar cuenta. Mira, la asamblea constituyente estaba presidida por el aprista, el fundador histórico del Partido Aprista Peruano, Víctor Raúl Haya de la Torre. Él era presidente de la Asamblea Constituyente de 1979. Una vez que se termina la redacción, señor presidente, Francisco Morales, por favor, promulgue usted la Constitución del 79, a lo cual Francisco Morales se niega rotundamente. Por lo cual, la Constitución de 1979 recién entra en vigencia, entra en vigor el 28 de julio de 1980. No te vas a olvidar. Entonces, profe, ¿esta Constitución no entra en vigencia en 1979? No, entra en vigencia el 28 de julio de 1980. Acuérdate, ¿quién juramenta como presidente? Fernando Belaúnde. Y él es el encargado de promulgar la Constitución de 1979. Y ya para terminar, amigos, ¿no?, señores estudiantes, la última Constitución, la Constitución actual. ¿De qué año es la Constitución actual, profe? De 1990.
93. Esta Constitución no fue creada por asamblea, sino fue creada por Congreso Constituyente Democrático. Congreso Constituyente Democrático. No te vas a olvidar del democrático, por favor. ¿Quién estaba de presidente en 1993? Yo sé que tú te acuerdas. Alberto Fujimori. Alberto Kenya Fujimori. No te vas a olvidar. ¿Ya? Muy bien. ¿Quién llega a presidir el Congreso Constituyente Democrático del 93? Es el señor Jaime Yoshiyama Tanaka. Jaime Yoshiyama Tanaka. Él es el encargado de presidir el Congreso Constituyente de 1993. Y recuerda, dato de vital importancia, la Constitución de 1993 es la única Constitución que entra en vigencia a través de una consulta popular, es decir, a través de un referéndum. Profe, ¿en qué fecha se da el referéndum? El Día de las Brujas, ¿no? El 31 de octubre de 1993, en la cual el Estado peruano, con una mínima diferencia, estaba de acuerdo que se redacte, que se cambie, que la Constitución del 93 por la Constitución del 79. Es así que en este referéndum gana el sí, profe, sí, con un 52.24%. Que este es un dato para tener en cuenta, ¿no? Obviamente que es muy memorístico, ¿no? Pero es un dato para tener en cuenta que la diferencia, o que las personas que estaban de acuerdo que se modifique, que se cambie la Constitución del 79 por del 93, era mínima la diferencia. ¿Cuál es la principal característica de la Constitución del 93? Es que es de un corte neoliberal. Entonces, señores estudiantes, ¿no?, con el tema que hemos realizado hoy día, que es de referencia a nociones generales, para cuarto y quinto de secundaria, recuerda que con este tema estamos reforzando la construcción de la identidad, porque para que tú te sientas identificado con el Estado peruano, es muy importante que tú sepas la historia de los códigos civiles, al igual que la historia, cuál ha sido el proceso, cuál ha sido la evolución, cuál ha sido la historia de la redacción de códigos civiles y de las constituciones, así como también saber cuál es el concepto, ¿no?, de este curso tan bonito que genera lo que se conoce como el civismo y la identidad, principalmente en el Estado peruano. Entonces, jóvenes, conmigo será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Si no sabes en qué cole estudiar y buscas profes de un alto nivel, ven a un cole que te enseña valores y que te forma para la sociedad. Y es que todos en Puno ya lo saben, este colegio ya es el mejor. Primeros puestos en conocimientos, nuestros alumnos ya lo han demostrado. Aprender y compartir cada instante con los profes que te enseñan día a día.